Llegó octubre, el mes de los misterios, y al estar en plena temporada de brujas, no podíamos dejar de compartir una recopilación especial sobre este tema. Sin embargo, lo que realmente queremos con este video es ir más allá de la típica bruja de fantasía, ese personaje clásico en el que probablemente muchos de ustedes ya no creen o que ya no les causa temor. Nuestra intención es adentrarnos en relatos sobre esas otras manifestaciones, sobre trabajos de hechicería real que terminan afectándonos y que se quedan grabados en nuestra memoria. Seguramente la mayoría de nosotros ha escuchado o tiene a algún conocido que ha pasado por una experiencia similar o que se ha topado con algo tan oscuro, y al final estas vivencias resultan ser mucho más aterradoras. Espero que estén preparados. Les sugiero que apaguen la luz y se dejen envolver por las siguientes narraciones. Están escuchando Historias de Medianoche. La casa que habitamos durante apenas un par de semanas escondía algo sumamente siniestro. Quien vivía allí antes practicaba la brujería, y nos enteramos de ello de la peor manera posible. Todo esto ocurrió en el año 2020, justo a mitad de aquella estricta cuarentena que nos mantuvo encerrados. El amigo de mi papá, quien amablemente nos prestaba la casa donde pasamos 2 años enteros sin pagar un solo centavo de renta, ya no podía seguir ayudándonos. Fue un momento complicado, pero por supuesto que lo entendimos perfectamente, y pronto encontramos otra casa a muy poca distancia. De hecho, recordamos haber visto el letrero de alquiler de ese lugar desde hacía 2 años, cuando recién llegamos a este vecindario. En medio de una situación tan difícil, ver que seguía disponible fue un verdadero rayo de esperanza, y no nos detuvimos a pensar en las extrañas razones por las que nadie la había habitado, sobre todo porque el precio era bastante accesible. Así fue como nos mudamos mis padres, mi hermana Ramona y yo. Ramona tenía 15 años y siempre se caracterizó por ser sumamente seria, demasiado reservada para su edad. Nos acoplamos al nuevo hogar con gran facilidad, y lo mejor de todo era que por fin tendríamos habitaciones independientes. Eso nos pareció excelente. Sentimos que las cosas estaban mejorando. Con los días, notamos que mi hermana se sentía extrañamente alegre. Incluso le dio por tararear melodías, pero eran canciones antiquísimas que no teníamos idea de dónde había escuchado. Se ponía a cocinar cantando, lavaba su ropa cantando y realizaba los quehaceres del hogar, llevando siempre en los labios aquella misteriosa tonada. Al principio nos pareció algo curioso, y empezamos a bromear con ella cariñosamente, haciéndole comentarios por esos gustos tan peculiares de otra época. Lo verdaderamente inquietante es que ella misma no lograba explicarnos cómo era que conocía esa vieja melodía. Recuerdo muy bien que una tarde regresé de la escuela y todavía sentía esa extraña sensación de no pertenecer a aquel lugar. Como mis padres se encontraban trabajando y mi hermana aún no llegaba, yo simplemente me recosté en mi cama para descansar un poco y aprovechar el profundo silencio de esa vivienda. Se respiraba una calma absoluta en toda la calle, hasta que de repente escuché claramente que alguien movía algo en la sala. Me alarmé por un instante, pero la angustia desapareció al notar que era mi hermana, quien ya estaba tarareando su canción habitual. Sentí como caminó directo hacia su habitación sin notar que yo estaba en la mía, la cual quedaba justo de paso. Pensé que tal vez había llegado antes que yo o que ya se encontraba dormida, y por eso no se percató de mi llegada. Decidí levantarme silenciosamente para darle un susto, así que caminé hacia su recámara con pasos muy lentos. Ella, muy tranquila, continuaba con su suave tarareo. De pronto, el canto cesó por completo, como si un leve ruido me hubiera delatado, o como si ella ya supiera que yo estaba justo detrás de la puerta a punto de asustarla. Me asomé de golpe soltando un grito, pero
No había nadie allí. El cuarto se encontraba completamente vacío. «Ramona», exclamé con fuerza, pero nadie me respondió. De inmediato tomé mi celular y mandé un mensaje al grupo de la familia preguntando si alguien más andaba en la casa. Todos contestaron que no. Yo les aseguré que acababa de escuchar con total claridad a Ramona cantando en su habitación. Fue en ese momento cuando vi cómo en la pantalla parecía que todos estaban escribiendo, pero pasaban los minutos y nadie se atrevía a mandar un solo mensaje. Al final, mi madre se limitó a contestar: «Sí, hija, luego hablamos de eso». Hablar de eso, no tenía la menor idea de a qué se refería, pero bueno, ¿qué otra opción tenía? Quise convencerme de que todo había sido una mala jugada de mi mente. Al poco rato llegó mi hermana, pero no venía sola, traía una amiga, y de inmediato me rogó que guardara silencio. Mi papá entró por la puerta a eso de las 8 y me susurró que lo discutiríamos todo con calma en cuanto se marchara la visita de Ramona y llegara mi mamá. La chica se despidió casi a las 9 de la noche, y unos minutos después apareció mi madre. En ese momento, mi padre me pidió que fuera a la habitación de Ramona para llamarla. Dios, cómo odio, cómo detesto todo lo que pasó después. Me enferma haber tenido que vivir esa pesadilla. De un segundo a otro, la casa empezó a sentirse enorme, hostil, como si nos rechazara y no nos quisiera. Ahí dentro, ¿alguna vez han experimentado esa terrible sensación al entrar a un lugar? Sé que suena absurdo si intento explicarlo, a menos, claro, que ustedes ya lo hayan sentido en carne propia. Si es así, sabrán perfectamente lo jodidamente aterrador que resulta. Agarré mi celular de mi recámara y caminé hacia el cuarto de Ramona. La puerta no estaba cerrada del todo, estaba entreabierta, y lo primero que quedaba a la vista, justo enfrente, era el tocador con su espejo. Fue ahí donde lo vi. Reflejada en el cristal, se distinguía la silueta de una mujer. Había un intruso en la habitación de mi hermana. Era una anciana decrépita, sumamente vieja, con una melena canosa y desgreñada. Me clavaba la mirada a través del vidrio, como si hubiese estado aguardando mi llegada. Me sonreía con una mueca vacía, sin dientes, completamente burlona. Su rostro reflejaba que se estaba divirtiendo a lo grande con mi miedo en ese instante. Les juro que, aunque siempre pensé que, ante un susto de este calibre, mi primer instinto sería salir huyendo a toda prisa, la sola idea de que mi hermana estuviera allí atrapada con esa extraña me llenó de un valor repentino. Mi reacción inmediata no fue correr, sino empujar la puerta de golpe, abrirla de par en par e irrumpir en el cuarto. Pero al dar ese paso, lo único que encontré fue a Ramona, que dio un brinco del susto por mi entrada tan brusca. Estaba sentada, frente al tocador, pintándose las uñas tranquilamente. No lograba comprender de dónde demonios había salido lo que vi, porque la imagen lógica que debía proyectarse en ese cristal era la de mí, propia hermana sentada allí, a menos que esa espantosa aparición fuera realmente su reflejo. La tomé del brazo con fuerza y la arrastré hasta donde estaban mis padres. Entonces comenzaron a confesarme cosas absurdas y pequeños detalles que los mantenían tensos desde nuestra mudanza. Se trataba de sustos menores, ruidos extraños por la casa, risitas apagadas a mitad de la noche. Pero en el momento en que les revelé lo que yo misma había experimentado aquella tarde y lo que acababa de presenciar en el espejo, el pánico se apoderó de ellos por completo. No lo dudamos más y nos largamos esa misma madrugada. Terminamos refugiados en un hotel, apretados los cuatro en una sola cama, protegiendo a mi hermana en medio de nosotros. Pero ni ahí estuvimos a salvo. Empezamos a oír ruidos extraños provenientes del baño. Se percibían unos pasos lentos que recorrían el pasillo exterior, yendo y viniendo durante horas. Nadie tuvo el valor de abrir la puerta para mirar. Como ya se han de imaginar, cuando comenzamos a sacar nuestras cosas para mudarnos, los vecinos nos observaban con cierta burla. Incluso comentaban entre ellos cuánto tiempo resistiría la siguiente.
familia en habitar ese lugar, pues todo el vecindario sabía perfectamente que allí moraba una bruja. Lo que nadie se esperaba era que aquella entidad que rondaba la propiedad pudiera hacerse presente utilizando el cuerpo o la imagen de alguien más. Después nos explicaron que mi hermana tenía una sensibilidad especial, ciertas flaquezas que esa bruja o cualquier otra fuerza oscura sin cuerpo físico podía y todavía puede explotar a su antojo. Apenas pasamos 2 semanas en esa maldita casa, pero sin duda siguen siendo las 2 semanas más espantosas de toda mi vida. ¿Qué tal? Les mando un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Esta historia que les voy a compartir le pasó a mi padre y a sus amigos de la juventud hace aproximadamente 40 años. Increíblemente, al día de hoy, mi papá todavía lo recuerda con total claridad, vuelve a experimentar ese mismo escalofrío que sintió en aquella terrible noche. Él y su grupo de amigos, todos criados en la colonia Independencia de Monterrey, habían sido invitados al matrimonio de un conocido allá en Matehuala, en el estado de San Luis Potosí. Mi padre apenas tenía 18 años en ese entonces, mientras que los demás rondaban entre los 15 y 17. Prácticamente, él era el responsable del viaje. Él nos cuenta que aquella tarde se citaron en la central camionera que está en el centro de Monterrey. Como un detalle bastante curioso, recuerda muy bien que al darle el abrazo de despedida a su abuela, con quien él vivía, ella le dio una chamarra gruesa. Y esto a pesar de que el calor del verano estaba insoportable. Mi papá, aunque de mala gana, terminó llevándosela. En cuanto llegó a la central, la carrilla de sus amigos no se hizo esperar. Se burlaban sin parar del tremendo abrigo que traía cargando bajo el calorón. Uno de los muchachos ya se había encargado de comprar los boletos de viaje, por lo que solo se sentaron a esperar que fuera hora de abordar el camión, el cual tenía su salida programada como a las 4 de la tarde. El trayecto a Matehuala toma unas 5 horas, así que calculaban estar llegando a la celebración a eso de las 9 o 10 de la noche, pero conforme el viaje avanzaba y la oscuridad se apoderaba del camino, notaron que el autobús se iba quedando vacío de pasajeros hasta que finalmente quedaron completamente solos. De pronto, al adentrarse en una zona solitaria de la carretera que cruza por el municipio de Aramberri, estando todavía a unas 2 horas de camino de Matehuala, el conductor se detuvo y le soltó una frase fría: «Bueno, muchachos, hasta aquí llego yo». Al escuchar esto, mi papá saltó de inmediato a reclamarle, exigiéndole que los llevara directo a Matehuala. Sin embargo, el chofer les aclaró de mala gana que ese viaje terminaba en ese punto y que debía regresar al centro de Aramberri a guardar la unidad, para no volver a Monterrey sino hasta la mañana del día siguiente. Fue justo en ese instante cuando les cayó el 20. El amigo que compró los pasajes se había equivocado por completo de ruta. El conductor, compadeciéndose un poco, les comentó que el autobús correcto, el que sí los llevaría a su destino, pasaba por ese mismo tramo y que todavía estaban a tiempo de alcanzarlo. Así que decidieron bajarse a mitad de la nada y esperar a que pasara el transporte que los dejaría Matehuala. El panorama era desolador, una carretera oscura de un solo carril, con doble circulación, rodeada únicamente por la inmensidad del monte, lomas desiertas y unas cuantas luminarias públicas que apenas si lograban romper la penumbra de la zona. Después de estar ahí parados por más de media hora, mi papá les propuso que empezaran a caminar. La idea era ver si se topaban con alguna vivienda o algún tendajón en el que pudieran conseguir algo, lo que fuera, para calmar el hambre. Y es que el estómago ya le rugía. Había transcurrido demasiadas horas desde su última comida, pero aquel sitio parecía un pueblo fantasma. Nada más comenzar a andar por el asfalto, y al caer por completo la helada noche, el clima se vino abajo de golpe. Fue justo en ese preciso momento cuando mi padre le agradeció infinitamente a su abuela por haber sido tan terca con lo de la chamarra. Mientras todos sus
compañeros temblaban descontrolados por el frío, él se la puso muy a gusto y avanzaba sin inmutarse, como si nada pasara. A medida que devoraban camino, el grupo empezó a echar relajo y a jugar entre ellos. En eso, uno de los muchachos, a quien apodaban el Carlos y que tenía fama de ser sumamente veloz, se arrancó a correr por toda la carretera, puramente por andar jugando, distanciándose del resto por unos 70 metros aproximadamente. De pronto mi papá distinguió a la distancia que el Carlo continuó la charla amena con los otros muchachos. Sin embargo, a medida que se aproximaban al lugar donde el Carlos permanecía completamente inmóvil, de pronto alcanzaron a divisar algo extraño. Estaba a unos 100 metros de distancia, justo en medio de la autopista. Era una especie de resplandor misterioso, una luz que flotaba suspendida a poca distancia del suelo. Mi padre recuerda aquello como una especie de portal ardiente y luminoso. Carlos, con la voz quebrada, les preguntó si ellos también veían esa cosa. Mi papá le contestó que sí. En realidad, en ese preciso instante, todos rezaban en silencio para que solo se tratara de una mala jugada de su mente. El pánico absoluto ya se había apoderado del grupo. Ninguno lograba encontrarle una explicación lógica a lo que tenían enfrente. Pero el verdadero terror comenzó cuando se percataron de que aquel resplandor empezó a desplazarse en su dirección, despacio, casi suspendido, pero con total certeza de que iba directo hacia ellos. Por eso, sin pensarlo dos veces, se dieron la vuelta y empezaron a correr despavoridos en sentido opuesto, girando la cabeza cada instante para vigilar qué tan cerca los seguía aquella amenaza. Tras varios minutos de huida frenética y sin un solo segundo de descanso, logrando finalmente poner un tramo seguro de distancia entre ellos, ese misterioso brillo, sus acompañantes, varios de ellos, ya al borde de las lágrimas por la angustia, le preguntaban desesperados a mi padre qué demonios debían hacer. Tras reflexionar un momento, él les advirtió que la única opción era continuar el camino, avanzar con rumbo a Matehuala, justo hacia donde se encontraba esa anomalía flotante. Les propuso marchar en fila india, ordenados desde el mayor hasta el más joven, y de ser posible fuertemente sujetados de las manos. La estrategia consistía en dar media vuelta y avanzar con decisión. Cruzarían a toda velocidad por la orilla del camino, cruzando los dedos para que aquella extraña manifestación permaneciera estática justo en el centro del asfalto. Además se acordaban perfectamente de que, un poco más atrás de donde divisaron a ese ser por primera ocasión, se alcanzaba a distinguir a la distancia un viejo farol público. La meta clara era correr con todas sus fuerzas hacia ese punto, sin importar la distancia, y refugiarse ahí para cerciorarse de que habían logrado perder de vista a aquella entidad luminosa. Durante el trayecto, mi papá también les impuso una regla estricta. Bajo ninguna circunstancia debían clavarle la mirada cuando cruzaran a su costado. En cuanto se agruparon tal y como él se los había indicado, emprendieron la marcha de regreso hacia la zona donde yacía la misteriosa aparición. Avanzaban con cautela, paso a paso, hasta que de repente la tuvieron de frente otra vez. Ahí estaba suspendida en el aire, flotando justo en medio del camino. Se desplazaba de forma pausada hacia ellos. Siguieron acortando la distancia con nervios de acero, aproximándose cada vez más hasta tenerla a escasos 3 metros de distancia. Fue en ese milisegundo cuando mi padre les gritó con todas sus fuerzas que corrieran, y todos se lanzaron a toda prisa, uno detrás de otro. Él narra que, al pasar rozando ese fenómeno, únicamente pudo percibir de soslayo el intenso resplandor que desprendía, cuidando celosamente de no clavar los ojos directamente sobre ella. Cuando finalmente alcanzaron el farol pactado, de inmediato se inspeccionaron entre sí para confirmar que todos estuvieran a salvo. Por fortuna ninguno presentaba herida alguna ni contratiempos físicos. Únicamente estaban hiperventilando, exhaustos por el pánico y por la tremenda carrera que se habían pegado.
permanecieron en ese punto, inmóviles, sin despegar la mirada de aquella luz lejana que ahora se apreciaba completamente estática. Los minutos transcurrieron lentamente mientras intentaban recuperar el aliento. Fue entonces cuando mi padre dirigió la mirada hacia el extremo opuesto de la calzada y presenció algo aterrador. A una distancia de unos 100 metros aproximadamente, a la misma altura en que se encontraban ellos, venía suspendido en el aire otro resplandor idéntico al que acababan de esquivar, igualito a ese que seguía a sus espaldas, y que, al mirarlo con detenimiento, se dieron cuenta de que también se estaba aproximando hacia ellos. Mi papá asegura que esa fue la primera ocasión en toda su vida en la que sintió un frío helado recorrer su espalda por el pánico absoluto, mientras sus compañeros también comprendían el espantoso panorama. Esas extrañas entidades los estaban acorralando por ambos extremos. El más pequeño del grupo rompió en llanto desconsolado, como una criatura indefensa. Los demás, incluido mi padre, se quedaron completamente petrificados por el terror, sin la menor idea de qué hacer. Estaban atrapados en medio de la nada absoluta, sin que nadie supiera su ubicación, y sin tener la más remota idea de qué carajos eran aquellas presencias del demonio. Luces. De pronto, en medio de la oscuridad percibieron el estruendo de un vehículo pesado. Voltearon rápidamente hacia el lado opuesto, divisaron a lo lejos la silueta de un autobús. Presos del pánico, se lanzaron al centro de la autopista para obligarlo a detenerse. El chofer les abrió la puerta y subieron deprisa, con el alma en un hilo. El conductor, sin hacerles pregunta alguna, simplemente reanudó la marcha, observándolos de reojo por el espejo retrovisor, intrigado por el terrible susto que traían. Pasaron unos minutos antes de que lograran calmarse. Entonces mi padre le explicó detalladamente hacia dónde se dirigía. El chofer les comentó que podría dejarlos bastante cerca, aunque primero debía cumplir con otras paradas obligatorias dentro de su ruta. Mi papá se lo agradeció en el alma, pues cuenta que su nivel de angustia era tal que el conductor, al verlos, ni siquiera les cobró el pasaje por el viaje. Cuando por fin arribaron a su destino, la fiesta de bodas ya había concluido. En el acceso principal se toparon con su amigo, el recién casado, quien con asombro los recibió y les cuestionó de inmediato qué les había ocurrido, y es que el semblante aterrorizado de todos delataba la pesadilla que acababan de pasar. Los invitó a pasar y los llevó a cenar a la mesa donde aún se encontraban reunidos los padres y abuelos de la pareja. Ellos también notaron al instante que algo muy grave les había sucedido. Con una mezcla de temor y vergüenza de que pensaran que estaban alcoholizados o bajo el efecto de alguna sustancia, mi papá les relató con exactitud los mismos hechos que les acabo de contar. Al oírlo, la abuelita del novio exclamó: ¡Qué bárbaros, muchachos! Se fueron a meter directo al nido de las brujas. Luego comenzó a explicarles que la zona donde vivieron aquel espanto se llama La Chona, un paraje célebre por albergar a estos seres entre la vegetación del monte y el cerro. Por si fuera poco, resulta que en esos días del año, aquellas criaturas realizaban sus aquelarres. No dio detalles de a qué se refería exactamente con eso, pero sí les advirtió que corrieron con mucha suerte de salir con vida y sin ningún daño físico, o de no haber desaparecido para siempre, pues habían invadido su territorio durante su ritual secreto. Al amanecer, ya con los ánimos más tranquilos, emprendieron el regreso a Monterrey, asegurándose esta vez de comprar los pasajes correctos. Cuando mi padre llegó finalmente a su hogar, su abuelita lo recibió preocupada en el umbral y le preguntó si todo había salido bien. Mi papá solo atinó a responder: sí, todo bien, lo cual desde luego era una completa mentira. Durante toda esa semana mi padre fue incapaz de conciliar el sueño. No podía borrar de su mente aquella tétrica escena, hasta que una noche, mientras cenaban, su abuela lo confrontó. Me vas a decir ya qué te pasa, llevas días sin poder dormir y te veo sumamente desgastado. Ante la insistencia, mi padre no tuvo más remedio que contarle lo sucedido a la anciana. Para su sorpresa,
Ella asimiló el relato sin dudar y, en cuanto terminó de hablar, le hizo una limpia con huevo. Él jamás ha creído en esa clase de ritos, pero asegura que después de eso por fin logró descansar en paz. Esta historia siempre me ha llamado poderosamente la atención, ya que mi padre, como ya les mencioné, es alguien sumamente escéptico ante la brujería y le teme a muy pocas cosas en la vida, debido a las duras vivencias que ha pasado. Sin embargo, lo que le ocurrió esa noche, hasta el día de hoy, lo hace dudar sobre la existencia de lo paranormal. Hola, Surya, te escribo desde el estado de México, en Nezahualcóyotl. Me llamo Higinio y tengo 23 años. Esta vivencia ocurrió cuando cursaba la secundaria, aunque sería incapaz de darte una fecha exacta debido a mi pésima memoria para recordar los detalles del calendario. Mi mamá nos relató en una ocasión esta es una historia de mi infancia, de cuando mi hermano y yo éramos pequeños y vivíamos en San Luis Potosí, de donde somos originarios. Vivíamos en una zona donde se erguían árboles inmensos, colosales, ya que en aquella época ese rincón de San Luis no estaba tan poblado como hoy en día. Justo en medio de aquellas copas, mi madre llegó a divisar unas extrañas bolas de fuego que parecían saltar de un árbol a otro mientras emitían un silbido aterrador. Al contárselo a su suegro, que era mi abuelo, él le advirtió que se trataba de brujas. Le aconsejó que para ahuyentarlas colocara una cubeta llena de agua en la entrada de la casa, unas tijeras cruzadas y atadas con un listón rojo y semillas de mostaza esparcidas por toda la azotea. Le aseguró que con esta protección jamás lograrían entrar a la casa. En una de esas noches de espanto, mi mamá vio un pajarraco negro del tamaño de un niño pequeño, posado e inmóvil sobre el poste de luz que daba justo frente a la ventana de nuestra habitación. Mi hermano y yo éramos apenas unos bebés y no parábamos de llorar con desesperación. Mi abuelo ya le había advertido que cuando eso sucediera debía rezar la oración de la Magnífica al revés y que, mientras la recitaba, fuera haciendo nudos con mucha rabia y fuerza en un listón rojo. Le explicó que así las amarraba espiritualmente, impidiendo que las brujas pudieran emprender el vuelo. Mi madre siguió aquellas instrucciones al pie de la letra. La siguiente ocasión en que a mitad de la noche aparecieron esas esferas de fuego flotando en los árboles, ella comenzó el ritual. Cuenta que a los pocos minutos escuchó unos golpes secos y violentos en la azotea y luego en la calle, idénticos a los de un pesado bulto cayendo de golpe. Acto seguido arrojó el listón al fuego de una vela para quemarlo, pues le dijeron que esa era la única forma de acabar con ellas. Les comparto todo este antecedente para que entiendan el contexto de lo que me tocó vivir a mí tiempo después. Verán, para el momento en que ocurrieron los hechos de mi relato, ya éramos más hermanos en la casa. Yo compartía habitación con mis dos hermanos varones, mientras que el cuarto de mi hermana se ubicaba justo a un lado de la recámara de mis padres. Aquella noche en que comenzó la pesadilla, yo dormía plácidamente hasta que escuché que alguien pronunciaba mi nombre con un susurro entrecortado. Higinio, Higinio, prende la luz. Era mi hermano mayor. Se me hizo sumamente extraño que me lo pidiera a mí, ya que el interruptor de la luz se encontraba a medio metro de él. Aún así, me levanté de todos modos a encenderla. Mi hermano tenía un semblante desencajado, completamente pálido, una palidez que contrastaba con su tono de piel, que es bastante moreno. Pensando que se había puesto enfermo de gravedad, le pregunté qué le pasaba. Me estaban sujetando, me dijo con pánico. No me dejaban dormir. ¿Quién? Le pregunté alarmado. Una bruja, una maldita. Bruja que quiere meterse a la casa. Obviamente, sin creerle una sola palabra, le interrogué sobre cómo lo estaban atormentando, pues nada de lo que decía parecía tener lógica. Entonces me confesó que lo estaban aferrando con fuerza del cuello, impidiéndole respirar y bloqueando cualquier intento de movimiento. A pesar de mi escepticismo, me senté al borde de la cama sin despegarle la mirada de encima.
Justo en el momento en que me disponía a decirle que todo era producto de una pesadilla, escuchamos un golpe tremendo en la azotea, exactamente sobre nuestras cabezas. Pensando que algún ladrón se había metido a la casa, me levanté aterrorizado y saqué un viejo machete que guardábamos debajo del colchón. ¿Escuchaste eso? Le susurré a mi hermano, quien asintió con la cabeza, pálido de terror, y me repitió: «Te lo dije, es la bruja». De pronto, empezamos a escuchar cómo alguien caminaba sobre el techo de la casa, pero no eran pisadas comunes. Se escuchaba un andar rítmico, idéntico al de unos tacones altos. Yo contemplaba el techo, intrigado y asustado, mientras mi hermano me rogaba que fuera a despertar a mi mamá. Ahora sí, con el miedo metido en los huesos, le cuestioné por qué tenía que ir yo. «Porque vienen por mí, me quieren llevar», exclamó mirándome fijamente. La verdad es que sentía un pavor enorme de salir del cuarto, ya que para llegar con mis padres tenía que abandonar la seguridad de la habitación, pasar junto a las escaleras que conducían a la azotea y cruzar el patio hacia el otro extremo de la propiedad, donde se encontraba la habitación de mis papás. Sin embargo, me armé de valor y salí. No quise darle más vueltas. Me levanté de la cama, me puse un suéter y corrí a avisarle antes de dar un solo paso afuera. Mi hermano me lo había advertido muy claro: «Si escuchas que te habla o te silba, por lo que más quieras, no vayas a mirar hacia arriba». De pronto, sentí que algo se arrastraba hacia la entrada del cuarto. Y miren, no les voy a mentir, en ese preciso instante, un olor repugnante, como a carne podrida, inundó todo el pasillo. Fue entonces cuando, de reojo, alcancé a distinguir una silueta oscura en la zona de las escaleras que suben hacia el techo. Sin atreverme a girar la cabeza, mantuve la mirada clavada firmemente en el piso y abrí de golpe la puerta que comunicaba con la otra sección de la casa. En cuanto crucé, encendí de inmediato cada una de las luces y corrí directo a la recámara de mis padres. Desperté a mi mamá deprisa, balbuceando que Alejandro la estaba llamando desesperado, gritando que arriba, en el techo, había una bruja acechando. Mi madre, al oír eso, saltó de la cama en un segundo y corrió a toda prisa hacia el cuarto. Para cuando ella entró, mi hermano ya se había calmado un poco. Ahí fue donde empezamos a contarle a detalle todo lo que habíamos oído y la inquietante sombra que me topé al salir del cuarto. Ella nos creyó por completo y nos reveló aquella misma historia que les relaté al principio, de la época en que vivíamos en San Luis. Y así acabó esa terrible primera noche. A la mañana siguiente, mi mamá se puso en contacto con una de sus hermanas, quien de inmediato le repitió exactamente los mismos consejos que mi abuelo le había dado hacía ya bastantes años. Sin perder tiempo, ese mismo día mi mamá fue a conseguir semillas de mostaza, listones de color rojo, unas tijeras y un buen puñado de estampitas de santos. Justo antes de que cayera la noche, se subió a esparcir la mostaza por todo el techo. Después colocó las tijeras bien abiertas en cada ventana, asegurándolas con los listones rojos, y pegó una imagen religiosa en el marco de cada puerta. Por si fuera poco, nos montó un pequeño altar en el cuarto, con una veladora encendida y la Biblia abierta de par en par en el Salmo 19. Durante varias semanas la rutina fue idéntica, pues los sucesos no daban tregua. A mi hermano no dejaban de atormentarlo, y yo, como siempre, era el que tenía que armarse de valor para salir del cuarto a buscar a mi mamá. Soportamos esa pesadilla durante meses, un tiempo en el que ocurrieron cosas que se nos quedaron grabadas a fuego. Sin embargo, lo más aterrador sucedió una noche en la que unos primos vinieron a pedirnos posada para dormir. Traían con ellos a su pequeño hijo. Resulta que se quedaron con nosotros porque el camino hacia su casa estaba completamente inundado por la tormenta y era imposible cruzar la carretera. Esa misma noche, mi hermano mayor había salido de fiesta con su mejor amigo. Volvieron tardísimo, ya, bien entrada la madrugada, y el amigo decidió quedarse a pasar la noche con nosotros también. Serían como las 3 o 4 de la mañana cuando de pronto oímos que el bebé
de mi prima soltó un llanto desgarrador. Lo extraño es que mi prima parecía tener un sueño profundísimo y no despertaba con los gritos del niño. En ese momento, desde su cama, el amigo de mi hermano murmuró con la voz temblorosa: Alejandro, tu mamá acaba de entrar al cuarto. Mi hermano, extrañado, le respondió que no era ella, pero de repente se oyeron unas pisadas extrañas al otro extremo de la habitación, justo en lo que hoy es nuestra sala de visitas. Mis dos hermanos y yo nos pusimos de pie de inmediato para asomarnos y descubrir quién andaba merodeando por ahí, pero el lugar estaba vacío. Lo que nos erizó la piel fue ver que la puerta estaba abierta de par en par. Nos limitamos a cerrarla con cuidado. No habrían pasado ni unos 5 minutos cuando el amigo de mi hermano comenzó a hacer unos ruidos ahogados horribles. Al voltear, vimos que la cortina de la ventana que estaba al lado de su cama se vino abajo de repente. Rápidamente encendí la luz y, en ese preciso instante, alcancé a ver cómo una silueta de humo negro se disolvía a través del cristal, como si escapara del cuarto. Fue entonces cuando el amigo de mi hermano dio una bocanada de aire, desesperado, como si se estuviera ahogando. Con los ojos desorbitados por el pánico nos soltó: Oigan, no me dejaban. Punto respirar. En cuanto se cayó la cortina, vi perfectamente que había algo enorme parado junto a la ventana. Justo al terminar de decir eso, el llanto del bebé de mi prima volvió a retumbar en la casa. Mis hermanos y yo corrimos asustados hacia la sala. Para entrar ahí, a la fuerza debíamos cruzar por una puerta que conecta con el pasillo exterior, la cual tiene un cristal bastante opaco. Justo al ir pasando, detrás de la puerta, se alcanzaban a distinguir 2 sombras oscuras paradas del otro lado, afuera. Mi hermano corrió de inmediato a buscar la Biblia y se dispuso a leer el Salmo 19, tal y como le había ordenado mi madre. Sin embargo, en el preciso instante en que comenzó a rezarlo, se desataron unas risas espeluznantes que provenían directamente del otro lado de la madera. Eran carcajadas agudas, horribles, llenas de pura burla, y de pronto la puerta empezó a sacudirse violentamente, como si alguien intentara abrirla a la fuerza. En cuanto terminó de recitarlo, mi hermano no se detuvo. Comenzó a leer el salmo otra vez, pero ahora al revés. Y justo cuando iba por la mitad, su brazo comenzó a enrojecerse como si una mano invisible lo estuviera estrujando con saña. Así nos quedamos paralizados un buen rato, hasta que aquellas sombras finalmente se esfumaron. El amigo de mi hermano quedó tan aterrado que no volvió a visitarnos durante meses. El solo hecho de regresar le causaba un pavor absoluto. Y con esto cerramos nuestra aterradora historia de esta noche. Si te apasionan los misterios sin resolver, las leyendas más sombrías y esos relatos que no te dejan pegar el ojo, acuérdate de regresar a Historias de Medianoche para descubrir qué pesadilla te espera en nuestro próximo video. Si todavía no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete, activa la campana de notificaciones y adéntrate con nosotros cada semana en una nueva travesía hacia lo desconocido. Muchas gracias por acompañarnos y recuerda esto: algunas historias mueren cuando apagas la pantalla, pero otras apenas comienzan a cobrar vida. Que tengan una oscura y fría noche